Muchas gracias. Entonces, ya que tengo la autorización para grabar, vamos a proceder con los estudiantes de Matemática 2 a grabar la sesión de la semana 17. Ya estamos finalizando, jóvenes. Estamos ya en la última parte del curso de Matemática 2. La semana pasada vimos integral definida. Recuerdan ustedes que era una antiderivada, o sea, si en la derivada pasábamos a multiplicar la potencia y le restábamos una unidad, en la integración o antiderivada, lo que hacemos es pasar a dividir y sumarle la unidad, o sea, es totalmente contrario, ¿verdad? Entonces, la semana pasada vimos con definido los límites, inferior y superior, y hoy vamos a trabajar indefinida, es decir, desde menos infinito hasta más infinito, ¿de acuerdo? Quiero recordarles que en cualquier momento ustedes pueden preguntarme, no esperen a que termine, sino en cualquier momento me preguntan. Y recordarles también que el video de análisis crítico son 5 puntos netos de la zona y que está la rúbrica. Por favor, quienes aún no lo hayan subido, tienen esta semana para subirlo y que lo documenten bien, cuáles son realmente la esencia de cada uno de estos temas. Repito, no se trata de resumir el curso ni decir este curso me gustó, no me gustó, sino documentar el aprendizaje significativo. ¿Qué aplicaciones reales tiene esto en arquitectura? Pasamos entonces a la semana 17, integral indefinida. Como ustedes pueden ver acá, no tenemos límite inferior ni límite superior. La antiderivada, así le llamamos, ¿verdad? La integración, la antiderivada. Lo que tenemos nosotros acá es una F mayúscula, una antiderivada de la F minúscula en el intervalo I. Ahora aquí lo interesante es... Perdón, ¿me está presentando? Ay, perdón, sí. Disculpen. Ahora sí. Ay, sí. Perdón. Listo. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos hablado de la derivada y la antiderivada? Dijimos que la antiderivada era la integración y que ahora tenemos voy a regresar acá, la integral indefinida, es decir, no tenemos límite inferior y tampoco aparece un límite superior acá. Por lo tanto, nosotros vamos a hablar aquí de la antiderivada y vamos directo al ejemplo, ¿de acuerdo? Encuentre una antiderivada de esta función. Yo les recomiendo siempre, por favor, apóyense en GeoGebra. Estamos en matemática. Estamos en matemática y nosotros debemos apoyarnos en GeoGebra para entender de qué función estamos hablando. Y queremos nosotros encontrar la antiderivada de esta función. Por tanto, tenemos la función 4x al cubo y en el intervalo de menos infinito hasta infinito. Recuerden que cuando hablamos de los intervalos, estamos hablando siempre sobre x, ¿verdad? Y en este caso, que no tenemos los límites, entonces es desde menos infinito hasta x. ¿Y qué habíamos dicho? Bueno, para integrar, aquí tenemos un 3 de exponente. Entonces, le sumamos una unidad que nos queda 4, ¿verdad? Y ese 4 lo colocamos en el denominador. Por lo tanto, nos quedaría, si lo ven o lo escribo mejor. ¿Quieren que lo escriba? Lo vamos a escribir. Nos quedaría 4 dividido. Lo voy a escribir para que les quede. 4 dividido 4. Aquí está. Y entonces, si yo tengo 4 dividido 4, este 4 dividido 4 se vuelve 1, por lo tanto,
me quedaría x a la cuarta. Cuando yo estoy hablando de integral indefinida, debo agregar esta constante c. Por favor, esta constante c es muy importante cuando no tenemos límite inferior ni superior ¿sí lo ven? Cuando no tenemos los límites en la integral, o sea, estamos hablando de una integral. Ahí está. Y entonces nos quedaría x a la 4 más c. Ahí está. ¿Ven? Este 4 cuartos se nos vuelve la unidad y entonces nos queda x a la 4 más c. En el caso de integrales indefinidas, hablamos del intervalo de menos infinito a infinito. Como les decía, este tema es bastante fácil. Por favor, aprovechen a obtener 100 puntos en el examen final. Veamos otro siguiente ejemplo. En el otro ejemplo, aquí está, tenemos, encuentre una antiderivada de la función x cuadrado. Utilizamos GeoGebra, graficamos la función x cuadrado para ver de qué se trata. Sumamos una unidad al 2, entonces nos queda x al cubo, y este cubo lo pasamos a dividir. Por lo tanto, la antiderivada es 1/3 de x al cubo, y por ser una integral indefinida le agregamos la constante c. Y ya, ven que está fácil. Cuando es integral indefinida, hablamos desde menos infinito hasta más infinito sobre el eje x. Veamos un ejemplo más. ¿Hay preguntas hasta ahorita? ¿No? Bueno, ya saben que en cualquier momento ustedes me pueden preguntar. Encuentren la antiderivada de la función x a la 4/3 en el intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Entonces, ¿qué hacemos a 4/3? A 4/3 le vamos a sumar una unidad. Entonces, 4/3 más 1 es igual a decir 4/3. Lo vamos a hacer acá para que lo vean, por si hay alguna pequeña e insignificante duda, más 1, ¿sí? Y esto va a ser igual a 4/3, este 1 se vuelve 3/3, este 1 se vuelve 3/3, ¿verdad? Y entonces 4/3 más 3/3 son 7/3, ¿verdad? Entonces esto es matemática 1, y entonces x a la 7/3 dividido 7/3, y como es integral indefinida, agregamos la constante c. Ahora, ¿qué pasa si tenemos nosotros funciones trigonométricas? Bueno, si tenemos la integral de seno de x por diferencial de x, sabemos que es igual a menos coseno de x. Por favor, tengan presente este signo. Y la integral de coseno de x por diferencial de x es igual a seno de x más c. Tiene tanto la primera como la segunda. Son integrales indefinidas. Por favor. Entonces, veamos la aplicación de esto. Dice, encontremos la integral indefinida, es un operador lineal. K es una constante, entonces yo saco K de la integración, vean, está afuera aquí, lo saqué de adentro de la integración, y entonces voy a derivar la función en X por diferencial de X, ¿de acuerdo? Aquí tenemos también, cuando yo quiero hacer la integral de la sumatoria de dos funciones, y eso equivale a encontrar la integral de la primera por, ¿está bien? F de x es la primera por diferencial de x, más la integral de la segunda función por diferencial de x.
Y aplica exactamente lo mismo si en vez de suma tengo diferencia. Entonces, la integral de f de x menos g de x va a ser igual a la integral de f de x menos la integral de g de x. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces veamos la aplicación de esto. Tenemos acá la integral indefinida. Evaluemos. 3x cuadrado más 4x por diferencial de x. Entonces, a esta 3x cuadrado más 4x, pensemos que son dos funciones, entonces las vamos a separar y decimos la integral de 3x cuadrado por dx más la integral de 4x por dx. ¿Ven? Las hemos separado. Ahora, ¿qué tenemos acá? Aquí tenemos un 3. El 3 es una constante. Esa constante yo la extraigo del signo de integración, por lo tanto me queda la constante número 3 afuera y voy a integrar x al cuadrado por diferencial de x. Lo mismo sucede con mi segundo integrando. Dice integral de 4x, diferencial de x, extraigo este 4 de la integración y voy a integrar x de x. Ahora me queda más que integrar. Entonces yo digo, bueno, la integral de x cuadrado, yo le sumo, al cuadrado le sumo una unidad aquí y en vez de 2 voy a tener 3. Y este 3 lo paso a dividir. Sorpresa, si tengo un número que multiplica y un número que divide y son exactamente lo mismo, yo puedo eliminarlos. Entonces elimino este 3 de aquí y de acá. Veamos qué sucede con nuestro siguiente resultado. Yo tengo el 4, pero mi resultado lo tengo dividido 2. Entonces, 4 dividido 2, me quedan 2. Estamos hablando de integración indefinida, por lo tanto, a la primera parte le agregamos la constante C1 para identificarlo y a la integral, a la segunda parte le agregamos la constante C2. Ahora vamos a sacar esto de acá y nos queda, antes de sacarlo, ¿verdad? Nos queda 3. ¿Por qué? Porque hay un paréntesis, tengo que resolver primero esto y me quedaría 3C1, que es la constante, y aquí me quedaría 4 por C2. Ahora, ¿qué pasa con esto? Pues 3C1, 3 es una constante y C1 sigue siendo una constante, 4 es una constante y C2 sigue siendo una constante, de modo que todas estas dos constantes las vamos a volver una sola. Esta constante C y esa constante C es igual entonces al evaluar la función, la integral de 3x cuadrado más 4x por diferencial de x es igual a x al cubo más 2x cuadrado más c. Muy importante que ustedes agreguen la constante en integrales indefinidas. Ahora veamos la regla generalizada de la potencia. Entonces, aquí dice que tenemos sea g una función derivable, r es un número racional diferente de 1, y tenemos entonces g de x prima, g' de x por diferencial de x. Entonces, tomamos g de x, le sumamos r más 1 y lo dividimos dentro de r más 1 más la constante c. Aquí me dice una nota que debemos ser capaces de reconocer las funciones g y g' en el integrado. Es decir,
Vamos a ver el ejemplo y van a ver que está fácil. Regla generalizada de la potencia. Y dice x a la cuarta, integral de x a la cuarta más 3x elevado al 50. Ahora, observemos. ¿Cuál es la derivada de x a la cuarta? Derivada, el 4 pasa a multiplicar y le restamos una unidad al exponente, nos queda 4x cubo. La derivada de 3x es 3. Por lo tanto, estamos ante este caso de la regla generalizada de la potencia. O sea, g de x, en este caso, es esta función x a la 4 más 3x, y la derivada de g de x es 4x cubo más 3. Entonces, justo este caso. Hacemos x a la 4 más 3x elevado a la potencia 50, como lo tenemos aquí, por el diferencial de x. ¿De acuerdo? Entonces, ¿ya lo identificamos? Ya. Identificamos g de x e identificamos la derivada de g de x. Entonces, ¿qué procede? Pues ahora lo que procede es integrarlo, como que esta g de x fuera una simple x. Entonces, ¿cómo se integra? Pues, si tengo x a la 50, le sumo una unidad, entonces va a ser x a la 51 dividido 51 más c, y se acabó, porque esto es el diferencial de esta función. ¿De acuerdo? Entonces, ojalá que sí estemos comprendiendo. Tenemos acá x a la 50 más 1, x a la 51 dividido 51 más c. Y entonces sustituimos, ¿cuál es x? Es x a la cuarta más 3x elevado a la 51 dividido 51 más c. Y listo. ¿Será que sí? Bueno, miremos uno más. Ay, aquí está. Tenemos regla generalizada de la potencia. Y aquí recuerden que tenemos seno de x, pero seno elevado a la 10 y coseno de x. Nosotros sabemos que la derivada del seno de x es igual a coseno de x. Por lo tanto, tenemos g de x y g' de x. Así que hacemos que g de x sea seno a la 10. Le vamos a sumar una unidad, nos queda seno a la 11, dividido 11, más c. Y listo. Yo creo que estamos en un tema muy fácil para terminar el semestre. Veamos Leibniz. Usó la diferencial de x en su notación, integración y diferencial de x. Entonces, si hacemos u igual a g de x, entonces la derivada de u es g de x con respecto a x. Por lo tanto, la integral de u a la r de u es igual a u a la r más 1 dividido r más 1, que es exactamente lo que acabamos de estar haciendo. ¿Sí? O sea, repito, aquí teníamos u a la 10 por el diferencial, me queda u a la 11 dividido 11 y estamos hechos. ¿Sí? Solo hacemos u de u, ya está ahí. Sustituimos u, elevamos nuestra potencia, le sumamos una unidad y lo dividimos dentro de ese valor. Siempre y cuando r sea diferente de menos 1. Porque si fuera menos 1 más 1 me quedaría 0 y esto quedaría indefinido, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, estamos ya terminando. Aquí tenemos el último ejemplo. Tenemos la integral
de 3x al cubo más 6x elevado a la quinta potencia. Ojo cuando tengamos potencias mayores, de prestar atención y ver si esta función que tenemos en un paréntesis, la otra corresponde a la derivada de esa función. Y justo, miremos acá, tenemos nosotros 3x al cubo más 6x y por 6x cuadrado más 12. Y entonces, ¿qué tenemos aquí? U es igual a x al cubo más 6x. Derivada de u, pasamos el 3 a multiplicar y le restamos una unidad, nos quedaría 3x cuadrado. Y el 6x nos quedaría 6. Así que sería 6x cuadrado más 12. Eso es lo que yo tengo aquí, pero mi derivada es 3x cuadrado más 6, quiere decir que hay un 2 que está multiplicando extra. No sé si logran ver esto, jóvenes, y si no, pregúntenme. Voy a hacerlo más grande. Aquí tengo yo, u es igual a x, 3x cubo, u igual a x cubo más 6x. La derivada de u es 3x cuadrado más 6. Y aquí tengo yo 6x. Entonces, como mi resultado aquí es 3, entonces es 3 por 2, 6, y 2 por 6 me da 12, de manera que tengo u o g de x y la prima de g de x. O sea, esto es igual a g de x a la 5, y aquí tenía un 2 extra, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Entonces ese 2 de constante lo voy a extraer y voy a colocar la integral de u a la 5 por el diferencial de u. Este u a la 5, al integrarlo, le sumo una unidad, me quedaría u a la sexta y lo divido dentro de 6. Ahora tengo ya aquí 2 y 6, entonces saco mitad a 2, me queda 1, mitad a 6, me queda 3, y entonces me queda u a la 6. ¿Lo ven? Me queda u a la 6, aquí me faltó la u, perdón. Aquí me queda u a la 6, ahí está. U a la sexta, ¿por qué? Porque esto lo simplificamos, dividido 3, y u es x cubo más 6x. Y la constante k, en este caso, o c, ¿de acuerdo? Así que, jóvenes, este es el tema de hoy. La integral indefinida, siento que no hay gran dificultad. Sin embargo, si ustedes tienen alguna pregunta, yo con mucho gusto puedo responderlas.